Muy buenas tardes a todos, hermanos y amigos. Gracias por estar esta tarde con nosotros, mañana para algunos, noche para otros. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión o clase de nuestro seminario aquí en la Escuela de Alejandría, Panorama Bíblico. El día de hoy continuamos con el ciclo que empezamos ayer sobre el concepto de la deidad en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Ayer abordamos lo concerniente al Antiguo Pacto. Hoy abordaremos el mismo tema, pero en el Nuevo Pacto. Sean bienvenidos todos y que lo disfruten. Adelante, profesor Joshua. Bienvenidos sean todos a nuestra segunda parte del segmento de introducción al concepto de la deidad. Como muchos verán, ya ayer abordamos gran parte de lo que sería la concepción del Dios de Israel, Yahvé propiamente. Debatimos un poco este asunto de si realmente los israelitas tenían una suerte de monoteísmo acérrimo como solíamos pensar, y de hecho como nos suelen enseñar, inclusive metiéndonos allí el concepto de la Trinidad, el cual vamos a tratar hoy al final de esta sesión. Y por supuesto lo que es más importante o lo que es más claro es si realmente este monoteísmo tiene un origen en la fe tradicional de Israel, o por lo menos en sus inicios, ¿no? Es importante entender que esto es un concepto que va evolucionando con el tiempo. Esto genera ciertos cambios en la forma de concebir a Dios y en la forma de entender la divinidad, y que por supuesto, producto del pensamiento filosófico tan, vamos a decirlo así, predominante en los tiempos helenísticos, es decir, en los tiempos en los que la lengua, vamos a decir, universal en aquel entonces, la lengua del siglo I sería la lengua griega, griego koiné específicamente, que muchas de las influencias en la forma de entender a Dios se verían afectadas por la forma de compararlo con lo que sería en este caso la cultura griega. Un ejemplo bastante práctico de esto sería que muchas de las características que ahora va a tomar el Dios de Israel se verían envueltas en unos conceptos bastante griegos, pero no por eso cambia sus raíces hebreas, simplemente que es adaptado este Dios a esta forma de pensamiento, o Dios se revela en esa forma de pensamiento. Esto de todas maneras se va a explicar mejor a lo largo de la sesión. Primero me gustaría partir con una premisa importante, que es que vamos a leer un pequeño fragmento de Qumran antes de entrar entonces en el concepto de Dios del Nuevo Testamento. Bien, vamos a empezar con algo que me gustaría dejar claro desde el principio, que es que la concepción del Dios de Israel se vería afectada por una serie de textos que particularmente dentro de lo que serían los rollos del Mar Muerto se conocían como Midrash o Perashim. Estos son interpretaciones personales, Pesher, se les conoce en singular, que son opiniones de los escribas y demás. Sin embargo, se tiene una tesis interesante de que probablemente los manuscritos que sí eran originarios de la biblioteca del Segundo Templo, porque una cosa es la biblioteca del Segundo Templo y otra cosa es la biblioteca de Qumran, tenía por norma o un indicativo de su origen verdadero es su lenguaje. En este caso, este pequeño fragmento se caracteriza porque está escrito en arameo. Entonces, al estar en arameo, y se sabe que post-exilio muchos de los escritos basados en el texto que anteriormente era hebreo, que sería en este caso la Torá y algunos profetas, se verían cambiados o transliterados al arameo. De todas maneras, como eran lenguas hermanas, no era muy difícil mantener la esencia de algunos términos. Uno de los libros en donde se puede ver un poco, y de hecho Qumran tiene la muestra clara, es el libro de Daniel. El libro de Daniel, el del profeta Daniel, se ve que en su versión más antigua, que es la versión de la Septuaginta, tiene algo que se llama el Daniel griego, que son los añadidos, la oración de los tres jóvenes en el horno de fuego, Bel y el dragón. Bueno, esas son unas parábolas que se encuentran dentro del libro de Daniel, que eran parte de la lectura de la literatura, sin embargo, quedaron presentes en el relato de la Septuaginta, y lo que queda del libro de Daniel en la biblioteca del Segundo Templo es obviamente el Daniel arameo. Este Daniel arameo se ve contrastado con el Daniel hebreo. Cuando digo Daniel arameo y hebreo me estoy refiriendo al mismo libro. La diferencia está en que en algunos fragmentos, y en Qumran hay fe de esto,
se escribe en arameo y en otras partes se escribe en hebreo. Por ejemplo, algunos ejemplos son el rey Nabucodonosor. En algunos casos se escribe en arameo Nabucodonosor, mientras que es cambiado el término en otros papiros, pero en ese asunto no me voy a meter hoy. Simplemente hay una muestra de que sí había una tendencia a que el lenguaje de tales pergaminos ya cambiaba su escritura y es, digamos, un gancho de donde la crítica textual se agarra para indicar que el origen de estos fragmentos no son de la biblioteca de Qumran. La biblioteca de Qumran particularmente sí mantuvo el hebreo en muchos otros escritos, sobre todo los escritos oficiales de ellos y los escatológicos. Por ejemplo, el escrito que mencioné ayer, el fragmento de Melquisedec, el 11Q13, este está en hebreo, paleohebreo para ser más específico. Bien. Entonces, aquí tenemos este fragmento en arameo, el 4Q246, también conocido como fragmento del Hijo de Dios o en otros círculos como el fragmento del Apocalipsis arameo. ¿Por qué Apocalipsis? Bueno, porque es un fragmento escatológico, es decir, habla de un aparente rey futuro y este rey futuro vendrá a generar una serie de cambios dentro de, vamos a decirlo así, el mundo, pues el cosmos como tal. Esa idea de la influencia de los reyes dentro del cosmos no es algo raro en lo más mínimo. Por el contrario, era muy común que no solamente existieran eso, tenemos algunas referencias en profecía sumeria, tales como las de Shulgi, la profecía tercera, o Uruk, Revelación 16, por mencionar unos cuantos. Esos son fragmentos sumerios, de tablillas sumerias, donde se hablan también de reyes escatológicos, que de hecho coinciden bastante con este perfil. Una traducción de la que me voy a basar para este pequeño fragmento, que si se habrán dado cuenta es mínimo, sería la traducción del manuscrito 4Q Hijo de Dios, como también se le conoce en formato de código de documento, según la traducción de Florentino García Martínez. Existen actualmente muchas traducciones de Qumran, de las cuales las que yo más recomiendo son las de Geza Vermes o la de Florentino García Martínez. Las del doctor Martínez son las que son en español, lo cual nos da una enorme ventaja. Y tiene un punto de vista muy distinto, sobre todo en este fragmento, a Geza Vermes. Bien, como cita, cómo reza el manuscrito, dice de la siguiente manera: se instaló sobre él, entiéndanse los puntos suspensivos como una omisión del fragmento, es decir, si se dan cuenta, hay un pedazo del fragmento que no se puede tomar en cuenta porque no se sabe qué dice allí, pero se hace una especie de omisión y se brinca al párrafo siguiente. Cada número del párrafo corresponde a una línea. Entonces, primera línea dice, se instaló sobre él y cayó ante el trono. Sépase que el hebreo se lee del lado contrario, ¿ok? No como nosotros generalmente estamos acostumbrados a escribir, que de hecho el griego se escribe tal cual, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, se dice de la siguiente manera: se instaló sobre él y cayó ante el trono, Rey eterno. Ok, si tú estás airado y tus años te verán y todo venga por siempre. Me perdonan un poco lo tosco, pero es que así se tiene que leer. Grandes, la opresión vendrá sobre la tierra. Grandes, en este caso, es una palabra reconstruida. Hay algunas que se tuvieron que reconstruir conjeturalmente, pero por suerte las palabras no son difíciles de hallar. La opresión vendrá sobre la tierra y grandes matanzas en la ciudad. Rey de Asiria y de Egipto, y será grande sobre la tierra. Harán y todos servirán. Grande será llamado y será designado con un nombre. Columna 2, esto es la columna que se encuentra a la izquierda, se denominará Hijo de Dios y le llamarán Hijo del Altísimo. Como las centellas de una visión, así será el reino de ellos. Reinarán algunos años sobre la tierra y aplastará todo. Un pueblo aplastará a otro pueblo y una ciudad a otra ciudad. Hasta que se alce el pueblo de Dios y todo descanse de la espada. Su reino será un reino eterno y todos sus caminos en verdad y derecho. Esa fue otra palabra reconstruida. La tierra estará, ahí es añadido el estará, no es parte del texto, pero se sobreentiende en la verdad. O de la tierra en la verdad, estará en la verdad. Y todos harán la paz. Cesará la espada en la tierra y todas las ciudades le rendirán homenaje. Él es un Dios grande entre los dioses. El signo de interrogación es porque este pedazo del fragmento, específicamente el 7, es difícil de entender, pero más adelante voy a hablar de ese pedazo específicamente. Hará la guerra con él, pondrá los pueblos en su mano y arrojará a todos ante él. Su dominio será un dominio eterno y todos los abismos, 3 puntos suspensivos, porque hasta ahí llega el fragmento y no se sabe qué continúa. Bien,
Con respecto a esta lectura que debería llamarnos poderosamente la atención por tres razones principales. La primera es los títulos. Se está refiriendo a un rey, no está hablando de un superhumano y aparentemente es un rey eterno según reza la segunda línea del lado derecho. Pero además de eso, además dice que será designado con un nombre. Más adelante dice que se denominará hijo de Dios y le llamarán hijo del Altísimo, lo cual para más de uno es evidente una referencia a posiblemente Jesús de Nazaret, quien también en el nacimiento, esto es en Lucas al principio, se le dice que será llamado hijo del Altísimo. Además de eso, como las centellas de una visión, así será el reino de ellos, reinarán algunos años sobre la tierra y aplastarán todo. Sin embargo, por contexto se sabe que aquí hay una guerra y no se discute mucho, sobre todo por las lagunas que tiene el fragmento de arriba, que no se sabe si este rey es el rey eterno o es el rey de Egipto y de Asiria. No se sabe si este rey de Egipto y de Asiria es el mismo rey eterno o es un rey que va en contra y es el que pelea más abajo. Sin embargo, a uno de ellos se le llama hijo de Dios y le llamarán hijo del Altísimo. El segundo detalle es los títulos, hijo de Dios, hijo del Altísimo. El tercer detalle es la línea 7. Él será un Dios grande entre los dioses. La traducción de Gesa Vermes no la apoyo en esta parte porque ellos prefirieron traducir el Dios grande será su apoyo. Yo particularmente he analizado este fragmento con más detalle, ahorita no lo voy a hacer, pero he analizado este fragmento con más detalle en mi seminario en el módulo 3, Cristología Angelomorfa, hablo de este y otros fragmentos de Qumran. ¿Por qué? Porque es interesante el debate que hay producto de este intercambio de palabras, y creo que yo ayer les di un ejemplo, el Deuteronomio 33:27, donde algunos traducen que él somete a los dioses antiguos y bajo él yacen los brazos eternos, y otras versiones dicen el Dios grande es su refugio. Es diametralmente contrario, pero resulta que estos idiomas tienen eso. Depende cómo los traduzcas, es otra la interpretación. Y lo interesante es que ambas interpretaciones son totalmente válidas. Sin embargo, en este punto, lo interesante es que dice que él es un Dios grande entre los dioses, concepto enoteísta otra vez. Y este es un Dios grande entre los dioses. ¿Qué Dios grande entre qué dioses? Si entendemos la literatura de Qumran como una literatura claramente monolatrista, entendemos que esto no es raro. Se está refiriendo a los demás dioses en comparación. Como les digo, los textos sumerios son de gran apoyo en esta parte. Por ejemplo, se dice en la dinastía tercera, del 15 al 16, esto es un texto sumerio, en Lil, Shamash y Marduk irán a su lado en el ejército o estarán al lado de su ejército. Hace eco de esto cuando dice que el Dios grande hará guerra junto a él, que esa es la otra traducción que habría. Si no dice que él es un Dios grande entre los dioses y hará la guerra con él, ¿con quién? Tal vez con los otros dioses. Aquí en este texto sumerio dice que es Marduk, Enlil y otro. Obvio que este texto sumerio se está refiriendo a un rey humano, pero aquí se le da una connotación divina. Y a partir de esa idea es que entonces vamos a trabajar en el perfil celestial de Jesús de Nazaret, de acuerdo al concepto de la deidad en el Nuevo Testamento. Bueno, claramente sabemos que la doctrina más declarada en el Nuevo Testamento es la deidad de Cristo, y también hay que entender que esto se ha visto afectado por una serie de manuscritos dentro de la crítica textual. Hay un artículo en la Escuela de Alejandría, uno de los primeritos que yo escribí, que se llama Hijo de Dios o Dios mismo. Ese es simplemente un título, pero lo que estoy tratando de trabajar dentro del artículo es Juan 1:18, donde varios manuscritos, por ejemplo el papiro 66, 75, entre otros, rezan, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios le ha explicado, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, él le ha explicado. Lo interesante es que otras versiones, ustedes lo pueden revisar en la Reina Valera 1960, rezan, estas basadas en el Textus Receptus, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, él le ha explicado. Entonces el choque aquí es que hay dos dioses en los manuscritos más antiguos. Menciona al Dios que nadie ha visto y está mencionando al unigénito Dios. Y en base a esa idea del unigénito Dios, que por cierto, el Evangelio de Juan es el que más expande la teología de la divinidad de Cristo, vemos otras referencias, por ejemplo, en Juan 1:1, cuando dice en el principio era el Logos. En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y el Logos era Dios, o Dios era el Logos, como sea. Declara un concepto. Otros dicen que según la norma trinitaria se dice y el Logos era Dios, pero otras versiones dicen y el Logos era divino. En fin,
Lo importante aquí es entender que todo este primer capítulo de Juan está tratando de ponernos en contexto sobre la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Mesías. Entiéndase Cristo que Cristo es un concepto griego que significa ungido, lo mismo equivalentemente a Mesías en hebreo, ¿no? Así que no hay un choque específico en este término. Si bien mi hermano Anderson probablemente pueda explicar esto en su seminario de los modelos mesiánicos, que son más de uno, y en Qumran hay más de uno, un Mesías político, un Mesías sacerdotal y demás, el concepto del Cristo como Mesías es cómo convergen todos estos perfiles mesiánicos en una sola persona en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien. El Jesús divino. ¿Ok? La doctrina de la deidad de Cristo ha sido y sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la Iglesia cristiana. Esta doctrina ha sido creída por la mayoría de los cristianos a lo largo de los siglos por considerarla como una enseñanza de profunda reingambre bíblica e indiscutiblemente apostólica. En varios concilios eclesiásticos de la antigüedad se discutió tanto el tema de la deidad como el de la humanidad de nuestro Señor. En cada una de estas ocasiones, el llamado sector ortodoxo de la Iglesia afirmó que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre impecable. Es cierto que algunos grupos han enfatizado la deidad de Cristo a expensas de su humanidad, mientras que otros han enfatizado la humanidad a expensas de la deidad. Ambos extremos, sin embargo, han sido rotundamente rechazados por teólogos que desean ser fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios. En años recientes, sin embargo, teólogos influyentes, tanto católicos como protestantes, han pronunciado abiertamente en contra de la doctrina de la deidad de Cristo. A esta postura se le ha llamado una nueva cristología, cristología en crisis o el debate cristológico contemporáneo. Este debate cristológico ha coincidido con otro debate, el bibliológico. No es esto una extraña coincidencia, sino más bien una secuela lógica. Poner en tela de juicio la autoridad de la Biblia engendra un debilitamiento de las doctrinas que de esta se derivan. Una dilución de la bibliología casi siempre ha dado como resultado una cristología débil. Y a esto quiero explicar un detalle. Esto es meramente introductorio, ¿no? La cristología es la ciencia que estudia precisamente el perfil de Cristo como persona, puede ser el Cristo histórico, Jesús de Nazaret, el perfil histórico de Cristo, del cual por dar referencias tenemos aproximación histórica de Jesús de Nazaret por Antonio Piñero, quien explica el perfil histórico de Jesús, debatiéndolo y separándolo del concepto de Jesucristo o Cristo, el perfil teológico del Señor, el cual coincide con un perfil divino y que efectivamente le da la naturaleza de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que debería llamarnos la atención de este punto es que entonces la concepción de la deidad en el Nuevo Testamento va a caer rotundamente sobre la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, que ya Jesús de Nazaret no solamente se entiende como un personaje protagonista de toda la narrativa del Nuevo Testamento, sino que además es un personaje que tiene los elementos que lo conectan con el Dios Yahvé. Y aquí hago un énfasis particular, con el Dios Yahvé. El Nuevo Testamento hace énfasis, y esto lo digo en negrillas, con que Jesús no es el Padre. De hecho, eso nunca se pensó ni se creyó en la iglesia primitiva. Jesús no es el Padre. Ya luego hablaré de la conexión entre ellos dos, pero no es el Padre, es el Hijo de Dios. Entonces, esto obviamente sin negar la idea clara de que Jesús tiene una naturaleza divina o un origen divino. Eso se debatió por mucho tiempo a lo largo de distintos escritos dentro del Nuevo Testamento. Bien. Puntualmente, por decir y mencionar algunos, hay más, pero en este caso solamente voy a dar un ejemplo histórico sobre la concepción divina de Jesucristo. Tenemos el famoso Alexámenos, el grafito de Alexámenos, ¿ok? Este es un grafito, ¿cómo decirlo de una manera que me entiendan? Una suerte de meme del primer siglo que fue encontrado cerca del Monte Palatino en Roma, que ahora se ha eliminado y está en el Museo de Palatino. Alexámenos, desde el siglo I, algunos discuten que es de finales del siglo II, como prefieran pensarlo, sin embargo, sí hay posibilidades de que sea del siglo I, porque resulta que es una burla este grafito, ya que muestra lo que dice en el griego es Alexámenos adora a su Dios. Entonces, cuando vemos la figura retratada en la pared, nos damos cuenta de que es un Dios con cabeza de burro.
hay distintos escritos que se pueden facilitar dentro del grupo si ustedes quieren, donde se explica que en los primeros siglos efectivamente decían que Jesús había sido engendrado por un burro. Es una suerte de burla al nacimiento virginal del personaje de Jesús. Otros discuten también, obviamente, teólogos de alta crítica, que efectivamente Jesús, que los primeros fragmentos de Lucas no son parte del registro histórico, sino que simplemente son añadidos posteriormente por Lucas. Sin embargo, esto no... Una idea que podría apoyar eso es el hecho de que Marcos, el primer evangelio en ser escrito de acuerdo a muchas concepciones académicas, no tiene el nacimiento de Jesús. Pero al ser Mateo y Lucas dos evangelios sinópticos que conectan con los momentos y el espacio y le dan un perfil no solamente de Mesías redentor divino, que es lo que enfatiza Juan, sino que le dan la propiedad de Mesías davídico, es decir, que es el descendiente de la casta de David. Entonces, podemos pensar que efectivamente el que naciera en Belén y el asunto de que naciera siendo rey y el famoso relato de Herodes que trata de matarlo y todo eso tengan realmente un registro histórico y que apoya muchos elementos de aquel entonces. La muerte de Herodes, la matanza de los niños es justificada y hay aspectos históricos al respecto. Bien, bueno, la imagen que les coloqué allí al lado es una crucifixión acorde a la crucifixión romana real, es decir, de Jesús haber sido crucificado, fue crucificado de esta manera, fue crucificado desnudo y los tobillos de los pies eran colocados de lado, de manera que las piernas estuviesen entrecruzadas y la víctima en la cruz sufriese una especie de asfixia, producto de que sus pulmones no pueden expandirse como deberían. Además de eso, cabe agregar que a Jesús se le colocó una corona de espinas en la cabeza, lo cual, si entendemos el tamaño de las espinas que probablemente penetraron cerca de su cráneo, el dolor insoportable que tendría sobre su cabeza, y que además de eso, él había sido flagelado, que prácticamente lo habrá dejado desollado, ya que el flagelo romano arrancaba el tejido subcutáneo de las personas. ¿Ok? Bien. Aporte importante, bueno, obviamente la cruz en esta forma tiene el famoso letrero arriba que habla obviamente de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso no voy a comentar nada. Bien. Momentos en donde vemos la divinidad de Cristo durante el relato bíblico. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo sencillo. Jesús camina sobre las aguas. Todos saben que eso está en los evangelios. Jesús camina sobre las aguas. De acuerdo al relato de la creación, Jesús, por ejemplo, Yahvé, se dice en Job que él es el que anda sobre las olas del mar. Y por ejemplo, de este lado les tengo un cuadro de un famoso retrato de, bueno, retrato no, dibujo de Yahvé contra el Leviatán o Dios contra el Leviatán. Entiéndase el Leviatán lo que yo comentaba en la clase pasada, que es esa bestia con la que lucha Dios, por ejemplo, en Isaías 27, en donde dice que traerá su espada grande y terrible y matará al dragón del mar. Según este dibujo, ese es Dios que está luchando contra las aguas y asesinando a la hembra, según uno de los relatos míticos, a la hembra del Leviatán y dejando vivo al macho. Según el libro de Enoch, es al revés, el Leviatán es femenino y el que es macho es Behemoth. Pero bueno, no me voy a meter ahí en ese elemento. Lo importante es entender que esa lucha de Dios contra las aguas o el poder de Dios sobre las aguas es muy antiguo. Se entendía que Yahvé era un Dios que controlaba las aguas. Por dar un ejemplo, Proverbios 30, en las palabras del rey Agur, dice aquel que encierra las aguas en sus puños, sabes cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Entonces, evidentemente, ellos relacionaban a Dios, al Altísimo y al Hijo, como ellos que luchaban contra las aguas. Y van a darse cuenta a lo largo de toda la narrativa de Hebreos, de toda la narrativa del Tanaj judío, que Dios tiene una especie de lucha con el agua. Job 38 también habla de eso, dice, cuando le puse estatuto al mar y dije, hasta aquí llegará la soberbia de tus olas, otra guerra contra las aguas. Tenemos, bueno, en Job capítulo 26 también habla de eso, dice aquel que limpió los cielos y mató al dragón apóstata, evidentemente el dragón se refiere al Leviatán, y muchas otras partes, ¿no? Sobre todo nos hace eco de Génesis 1, donde dice que el espíritu de Elohim se movía sobre o se cernía, flotaba sobre las aguas. Entonces evidentemente vemos a Jesús caminando sobre las aguas, y hay manuscritos de Qumran que también hablan de esta capacidad del Mesías que controlaría la tempestad y las aguas. Hay otras partes en la Biblia donde dice que Jesús le da órdenes a la tempestad, a las tormentas. Eco de Yahvé, Dios de las tormentas. Los elementos le sirven y le obedecen. Lo mismo que hablaba de las plagas egipcias, o este Dios tiene los poderes de las plagas egipcias o tiene a los dioses egipcios bajo su poder.
Cualquiera de las dos ideas es totalmente válida. Sin embargo, aquí vemos claramente este perfil tipológico en Jesús de Nazaret. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos el caso de Génesis, en el capítulo 2, 7, donde dice, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre, influyó en sus narices aliento de vida. En Juan 9 encontramos el famoso relato del ciego de nacimiento, donde Jesús le hace con barro unos globos oculares. Es decir, si nosotros tomamos en consideración que este era un ciego de nacimiento y por qué el relato nos hace tanto énfasis en que era ciego de nacimiento, es probablemente que no tenía ojos, es decir, había nacido sin ellos. Entonces, el Jesús agarrar barro y ponérselo en los ojos es crearle ojos que nos hacen eco de la creación de Adán, que fue hecho a partir de la tierra roja, es decir, a partir de barro. De hecho, no solamente hace eco de Dios creando al hombre en Edén, sino que también podemos tener una idea de los dioses sumerios. Por ejemplo, en la famosa epopeya de Gilgamesh, hablándoles un poquito de la epopeya, Gilgamesh es un dios, el famoso un semidios, porque es hijo de una diosa, el rey de Uruk, y este rey era muy tirano, era un gigante tirano, que ya su gente estaba harta de él, de su tiranía, de que era muy déspota, por lo que le piden a los dioses que acaben con su sufrimiento, y los dioses deciden mandar a Enkidu. Enkidu es una criatura, una especie de bestia del campo, tiene forma de hombre, pero tiene cuernos y patas de cabra, según algunas versiones. Lo envían a matar a Gilgamesh. Entonces, obviamente Enkidu es otro gigante y la idea era que pudiese tener la capacidad de matar al semidios. Pero lo interesante es que cuando se habla del relato de la creación de Enkidu, Enkidu es creado a partir de una placa roja de arcilla. Entonces nos hace eco de esto, es decir, la idea de que pueda Dios, Jesús, crear cosas con las manos, con barro, es un eco de muchas mitologías donde se le da una concepción que se dice, los dioses tienen esa capacidad, entonces el Hijo de Dios también la tiene. Otro caso que nos pudiese llamar la atención, pues estoy hablando a nivel comparativo, entre el Jesús del Nuevo Testamento y el Yahvé bíblico, también está en su carácter. Se suele decir mucho que Jesús es diametralmente opuesto a Yahvé porque, bueno, básicamente Jesús es un hombre misericordioso, dado a la gente, reivindicador de la mujer, perdonador de pecadores, que va y levanta por ejemplo, el caso de la perícopa de la adúltera. Se sabe que la perícopa de la adúltera es un relato que no era parte del Evangelio de Juan, pero que se puede apreciar como una tradición oral sobre algo que ocurrió. Hay un artículo de esto también en la página de la escuela, así que no me meteré en ese caso, pero lo interesante es que ese carácter de Jesús, bastante dócil, bastante dispuesto, supuestamente choca con el Yahvé del viejo pacto, que era irascible y un Dios impaciente y todo lo demás. Esta teología viene en las epístolas de alguna forma rechazada, es decir, en ningún momento se asume que Jesús no es el mismo Yahvé. ¿Por qué? Por dar un ejemplo, en Juan 11:33 vemos del 33 al 38, este es el caso de Lázaro, la muerte de Lázaro. Por ejemplo, la Biblia Nueva Traducción Viviente y la Biblia Textual Cuarta Edición hablan mucho de la ocasión en la que Jesús va a resucitar a Lázaro, que él se enfurece, que él llora, pero según muchas tradiciones no debería traducirse que él se conmovió en su espíritu, sino que él se enfureció. Un caso de esto lo podemos ver en Mateo 1:41 o en el 3:5, donde la expresión griega orgisteis está registrada en el códice Besa, por ejemplo, por darles un caso, en contraste con otras versiones y otros papiros, que este códice establece que Jesús se enfurece cuando le preguntan la fe de las personas. Entonces, cada vez que él ve poca fe, sufre de ira, empieza a molestarse. Por ejemplo, el caso de la furia divina expresada en el resoplar de sus narices. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el Salmo 18, del 7 al 8, o el 15, donde dice que Yahvé tronó desde los cielos, inclinó los cielos y bajó, cabalgó sobre un querubín, que salió una humarera de su nariz. Entonces algunos dirían, bueno, pero este es el Yahvé irascible que conozco, ese Dios de la guerra, luchador, guerrero. Pero cuando veremos al Jesús del Nuevo Testamento, por lo menos el caso de Marcos y el caso de Juan, establecen que Jesús sufría de ira. Y esta ira no me malentiendan, no estoy diciendo que no es apacible ni que es bueno, simplemente sufría de ira ante la incredulidad, el lamento sobre Jerusalén, cuando él dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Y vemos un eco de esto en Judas 5, donde dice que, y quiero recordar, es como a conocedores que soy de todas las cosas, que Jesús
habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, ese registro Jesús está en los manuscritos más antiguos, luego destruyó a los que no creyeron. Y otra idea que tenemos similar a esta la tenemos en Primera de Corintios, capítulo 10, donde Pablo está haciendo un paradigma entre Israel y el desierto, cuando dice que ustedes fueron bautizados en el mar y en la nube, cuando fueron con Moisés y fueron con la roca espiritual que los seguía. Pero resulta que en el versículo 9, es decir, el 10:9 dice, y ustedes no tienten a Cristo, como algunos de ustedes lo tentaron y perecían por las serpientes. Eso nos recuerda a Números donde aparecieron las serpientes, los serafines, de hecho, así aparece en el hebreo, y muerden a la gente y la van matando. Entonces algunos dicen, este es Cristo, efectivamente, es la ira de Dios. Y ahí Pablo y Judas ven a Jesús. Ellos dicen que ese era el que estaba con ellos ahí en el desierto, lidiando con ellos, que sería el mismo legislador que cuando vemos en el Nuevo Testamento va cambiando la ley. ¿Por qué? Porque fue el mismo ángel que se la entregó a Moisés. Entonces, en el fondo, estos dos personajes nunca dejaron de ser la misma persona. Simplemente que en la naturaleza humana de Jesús no había decidido tomar esa posición bélica porque no le correspondía. Sin embargo, en Apocalipsis 19 vemos un perfil totalmente distinto al Jesús de los evangelios. Y por darles un ejemplo aquí, retrocedo un poquito. Esa imagen que está allí corresponde a la visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis 1, y bueno, 1, 2, 3, cuando habla de los mensajes a las 7 iglesias, vemos este perfil muy hebreo, por cierto, del Dios de Israel. Por ejemplo, aquí dice que sus cabellos eran blancos como la nieve y una espada que sale de su boca nos recuerda a Isaías 11, donde habla del Mesías, aquel vástago que surgirá del tronco de Isaí, y evidentemente aquí están los 7 candelabros que lo rodean y las 7 estrellas que están en su mano. No olviden que las estrellas son símbolos de los ángeles, los seres celestiales, los dioses, y de esto tenemos una referencia en Isaías 14, cuando dice, subiré sobre las estrellas de él, las coquebe él, y pondré mi trono a los lados del testimonio, en el monte del testimonio, perdón. Entonces, y cuando vemos del dragón en Apocalipsis 12, que dice que él arrastró una tercera parte de la estrella, evidentemente este lenguaje se está refiriendo a esos seres celestiales, a dioses. Dice que ellos están en su mano, 7 ángeles que custodian 7 iglesias, y él los domina, están sobre su mano. De hecho, la expresión griega dice que no es que las estrellas flotan sobre su mano, es que en la mano de él las está sosteniendo, como si esos pesados entes, él los estuviese sujeto, no pueden escapar de allí. Es un dominio total. Por cierto, que esta referencia nos hace eco también a Daniel 10. Entonces, vemos este perfil mesiánico de Jesús, divino de Jesús, su rostro, su cuerpo brilla, nos recuerda a la transfiguración en el monte, donde Jesús cambia, su rostro brilla, sus prendas se vuelven blancas como la nieve y todo lo demás. Entonces, ahí vemos el porte divino de Jesús de Nazaret, comparándolo con el Dios del viejo pacto. Y como les digo, en Apocalipsis 19 vemos ese reflejo del guerrero, ese Dios de la guerra que nunca dejó de ser Dios de la guerra. Cuando él viene y dice, él saldrá, por ejemplo, en Zacarías se menciona que Yahvé saldrá y luchará contra las naciones, eco de Apocalipsis 19, cuando dice, y los vi a los cielos abiertos y un caballo blanco y el que lo monta es el fiel y verdadero, porque con justicia guerrea, es un Dios de la guerra. Entonces nunca cambió realmente este perfil de Jesús de Nazaret. Cuando vemos a Yahvé, lo comparamos con el Jesús, el Hijo del Hombre, armado, con autoridad, que se ve reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? De hecho, una idea un eco bastante fuerte que tenemos dentro de muchas imágenes católicas es el famoso Cristo Pantocrator. Pantocrator significa todopoderoso. Es una expresión que aparece de hecho en Apocalipsis. Se dan cuenta ahí, dice alfa y omega, el principio y el fin, que tiene los evangelios en su mano, que los evangelios son ley, son la nueva ley de Cristo, o por lo menos el cumplimiento de la ley del viejo pacto, más la ley que él refuerza, porque es el legislador de dicha ley. Y nos recuerda en esa posición de juez, el famoso juicio del trono blanco, eco del anciano de días de Daniel, aunque el anciano de días, aclaro una cosa, el anciano de días dentro de la mitología cananea, por ejemplo, el anciano de días es uno de los epítetos del dios él, así que no se está refiriendo al hijo, sino al padre. Pero, evidentemente, cuando dice que con las nubes de los cielos había un Bar Nahash, a un hijo de hombre, que se acercó a él y se le dio un reino eterno que nunca será destruido. Entonces vemos la comparación y la vemos efectivamente con, por ejemplo, esta pequeña estela, donde aquí vemos al dios Anu,
sumerio, dicho Dios, montado sobre un querubín, o sea, nos recuerda bastante lo que les acabo de relatar de los Salmos 18. Y, bueno, fíjense, el querubín es un toro alado. Esta es la versión original de los querubines. Una conexión con el sol, que ahí se puede ver pequeñito atrás del Dios. Que de hecho también se dice en Malaquías que el sol de justicia nacerá trayendo salvación sobre sus alas. Nos hace referencia a este tipo de sol y que se compara con Cristo. ¿Ok? Es comparable. A Jesús se le manifiesta mucho desde dentro de ese contexto, que por cierto, dentro de la comunidad de Qumran era muy común comparar al Mesías como una suerte de luz y sol. En Juan 1 vemos y dice que el Logos era la luz de los hombres, que era la luz, que en él había luz, todo lo demás, y es como esa dualidad que hay dentro de todo el contexto del Evangelio según Juan. Bien, ahora llegamos a un punto que nos llama poderosamente la atención. ¿Qué conexión tiene el concilio divino en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento este concilio divino tiene un título muy particular. En Romanos 14, del 10 al 12, dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5:10 nos dice nuevamente: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hay muchas partes en donde el apóstol Pablo ya hace referencia, por ejemplo, a la capacidad que tiene la iglesia de juzgar a los ángeles. Recuerden que nosotros juzgaremos a los ángeles y demás. Esta connotación, que cuando llegamos a Apocalipsis vemos que se habla de un concilio divino muy particular. ¿Por qué? Les hago una conexión interesante. En Daniel, en la visión del anciano de días, dice que fueron colocados tronos, pero no se habla quién se va a sentar en esos tronos. Aparentemente es un puesto especial dentro del concilio divino. En Apocalipsis, esos tronos están llenos. En Apocalipsis están llenos por 24 deidades. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salieron estas deidades? Se les llama ancianos. Bueno, estas deidades puede ser un reflejo de la posición de la iglesia. La iglesia es esa parte de la humanidad que Dios escogió para que ocupara ese puesto que Adán perdió dentro del concilio divino, en el tribunal de Cristo. Es decir, que el cristiano ahora tiene una suerte de ser los dioses del mundo venidero. Eso también lo vemos en la epístola de Hebreos, el capítulo 2, donde dice que Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero. En este concilio divino, los ángeles han sido colocados un paso atrás y ha sido colocado en ese lugar a la iglesia. Ahora la iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Para más detalles de esto les invito a mi seminario de la mujer en la Biblia, pero particularmente la iglesia ahora está allí, ya está al lado del rey, ya tiene un lugar de preeminencia delante de Dios que no tienen ya los ángeles. Los ángeles adoran y están a los lados, sin embargo, los 24 ancianos gobiernan junto a Dios. Es ya una suerte de gobierno en donde la iglesia pasa a ocupar ese lado celestial y ya son 24 deidades las que ocupan estos tronos. Y obviamente se someten al Dios verdadero. Nos da eco también de los 144,000 judíos que son señalados en Apocalipsis, que después de resucitar gobernarán con Cristo 1000 años, pero aquí en la tierra. Algo que a lo mejor no mencioné la vez pasada, o lo habré mencionado brevemente, es que las deidades, los hijos de él, gobiernan naciones, y a la que les corresponde Israel es a Yahvé. En el Nuevo Testamento, los 144,000 gobiernan desde Jerusalén a todo el planeta. Entonces, este concilio divino que se mantiene ya es un ente cósmico. Ya Dios pasa a ser ya Yahvé, en este caso ya Jesús, pues, en el tribunal de Cristo pasa a ser una especie de juez y a su vez de abogado. Se ve reiteradas veces en la primera epístola de Juan, por ejemplo, cuando dice: si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese término parácletos en griego implica no solamente un abogado, sino un defensor, apoyo, ayudador, compañero, amigo, consolador. Entonces, evidentemente, el término es amplio. Y Jesús dice que él dejará otro parácletos aquí en la tierra, que es su espíritu. Pero él estará delante del tribunal divino, que en este caso es el tribunal de Cristo, defendiendo nuestra causa, y obviamente eso se ve varias veces reflejado. De hecho, en Zacarías, capítulo 3, vemos esta misma función del tribunal divino, pero en este caso Yahvé es una especie de mediador general solamente por Israel. En este caso ya es por Israel y por su iglesia. ¿Ok? Entiéndase Israel y la iglesia como un mismo cuerpo, pero en este caso se le llama la Israel de Dios. Entonces, lo que nos debe llamar la atención es cómo entonces el concepto va evolucionando
al punto de que lo entendemos de otra manera ya en el Nuevo Testamento. Delante del trono de Dios siguen habiendo 4 seres vivientes. Eso no cambia, ese es el famoso Merkabah del carruaje de Dios, pero están los 24 ancianos, que es la novedad del momento, la posición de la iglesia delante de el gobierno celestial del Señor. Bien, ahora pasamos con un tema que más de uno a lo mejor ya tiene dudas y está inquieto por entender, es la Divina Trinidad. ¿De dónde surge el concepto de la Trinidad? Perfecto. ¿Desde cuándo hay una creencia en la Trinidad? Es un problema de verdad. En Mateo 28:19 hay una clara referencia trinitaria. Sin embargo, los comentaristas piensan que es posible que el verso sea una interpolación del siglo II, es decir, que alguien lo añadió posteriormente. Esto es una opinión académica. Cuando se revisan las cartas de Pablo y se editan los evangelios escritos mucho antes. En el Pastor de Hermas, escrito en griego en Roma a mitad del siglo II, todavía no sabe nada del Espíritu Santo como persona de la Trinidad. Solo a partir de Tertuliano en el año 200 comienza a pensarse con un poco más de claridad. Orígenes contribuye notablemente a desarrollar la teología sobre la Trinidad en su obra Sobre los Principios. Es una Trinidad en la que el Dios Padre emana al Hijo y al Espíritu, que de hecho es un concepto que se parece mucho al concepto de la Menra de Yahvé en la Cábala. De eso, de hecho, hablo en el módulo 3 de Cristología Angelomorfa del Concilio Divino. Entonces, para nosotros nada claro, porque es una teología platónica parecida a la de Plotino. Bueno, muchos no estuvieron en la cátedra del doctor Piñero, pero en dicha cátedra él explicó que los gnósticos tenían otra concepción de las deidades. Hablaba del Dios prepadre, el creador de todas las cosas, y de los eones, que son una suerte de dioses menores, que rigen todo. Y bueno, él habla de la sabiduría, una deidad que se corrompe, y luego tiene otra que es el demiurgo, que es el creador de la tierra, es decir, el Dios no crea la tierra como tal, sino que la crea el demiurgo y demás. Esta concepción hace ver que el Salvador es una especie de avatar de Dios. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es con la idea de que el Hijo y el Espíritu sean como tal un concepto de un triuno. No, más bien los veo como una emanación directa de Dios, un engendramiento de Dios que se manifiesta aquí en la tierra de forma física y que evidentemente Él es la imagen de Dios, es donde habita la deidad y todo lo demás, pero Él no es el Padre. ¿Ok? Para nosotros nada claro, todo el concilio, para nosotros nada claro, pero todavía en el concilio de Nicea, en el 325, no se tiene claro cómo es la naturaleza del Hijo y si el Espíritu Santo procede del Hijo o bien solo del Padre. Esto es una discusión constante. Solo en el concilio de Calcedonia, en el 451, se define claramente el dogma de la Trinidad. Así que la gente cristiana pudo tener alguna idea de la Trinidad solo a partir del siglo IV, antes con función mental. Es decir, el concepto como tal de la deidad no se tenía claro en la antigüedad. Bueno, estas son palabras del doctor Antonio Piñero, que me las ha facilitado. Entonces, particularmente, la idea de una Trinidad no es rara. De hecho, hay muchos vestigios de la Trinidad. Esa imagen que están viendo por ahí, se las voy a comentar. Los dioses de Palmira. Esta tríada cósmica formaba la parte superior de una escultura religiosa en relieve. Los 3 dioses de pie visten túnicas de mangas ajustadas y están representados con atuendos militares, corazas de láminas y mantos romanos atados en el hombro derecho con peroné. Agarran las empuñaduras de sus espadas con la mano izquierda, mientras que en la derecha, ahora desaparecida, probablemente empuñaban lanzas o cetros. El cabello largo y suelto del dios central está adornado con un cátalos y una cinta, al estilo parto. También llevaban pantalones persas. Indican que el Baal Shamin, ¿se acuerdan lo que le comenté de Baal? Bueno, se le llamaba así, Baal Shamin, a diferencia de Bel. Bel es como se le dice señor o amo en sumerio. Por ejemplo, Bel es Marduk, se le decía a Dios Bel, es decir, al señor o el amo del universo. Baal Shamin es una suerte como decir el señor del cielo, el amo del cielo o el amo del sol, también es posible, porque el sol es más Shamas o Shemes. Bueno, Baal Shamin, a diferencia de Bel, está flanqueado por 2 dioses, Imberbe, con las piernas desnudas, el pelo rizado, sus cabezas están rodeadas de halos radiantes. Estos son 3 dioses, nos recuerdan bastante a Génesis 18, que se aparecen vestidos con atuendos militares, que aparentemente tiene, por lo menos uno parece tener una luna detrás y el otro parece tener un sol, mientras que el del medio es como el que los dirige. Esto es interesante, puesto que se ve que son distintos los 3, pero que al mismo tiempo están vestidos igual y van con una misma función, es decir, son del mismo tipo de guerra, tipo de armada y tipo de naturaleza. Estos son los dioses lunar, Agilol,
Atlibol a la izquierda, identificado por su luna creciente, y el dios sol Malabel. Malak-Bel. De hecho, Malak es mensajero, puede tener alguna referencia. A la derecha, el dios lunar lo ubicamos a la derecha del dios supremo, indica su superioridad sobre el dios sol, lo que confirma la identidad de Baal Hashamin y confiere una dimensión hierática en la triada, como clara evidencia de que sí se tenía una idea de multitud de dioses que formaban una suerte de trinidad. De hecho, no solamente en los dioses de Palmira. Por ejemplo, en Egipto estaba el dios Osiris, el dios Isis, y su hijo Horus, quienes los tres formaban una trinidad que dirigía la tierra. Estaba el dios, su esposa o su consorte y el dios, su hijo favorito, su amado. De este lado tenemos al dios Júpiter, tenemos a Juno y tenemos a Minerva, que son dioses romanos, bueno, copia de los dioses griegos, como sea. Y lo interesante es que también podemos agregar a los dioses cananeos. Por ejemplo, los dioses cananeos, particularmente, son una trinidad también mínima, pero lo son. El dios El tiene a su consorte, que es la diosa Asherah, y tiene un hijo favorito, preferido, que es Baal. Entonces, no vamos a pensar para nada que esta idea es posterior o que no tiene nada que ver con la concepción de la deidad. Lo de la Trinidad no es nada nuevo, es algo muy antiguo, siempre se creyó lo mismo. De hecho, en la mitología griega, por eso digo que hay un ligero cambio ahí medio robado, está la concepción de que los dioses principales eran Poseidón, Hades y Zeus. Entonces también hay una especie de Trinidad. La diferencia está en que no es parecida en esencia a la Trinidad bíblica. Un ejemplo que puedo dar de esto es este mural, por ejemplo, donde se ve la Trinidad o una de las primeras ilustraciones de la Trinidad, probablemente del siglo IV, siglo V. Pero lo interesante aquí es que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero fíjense que son idénticos. Hacen un eco a los dioses de Palmirae, que están vestidos idénticos. En este caso no, pero las imágenes sí, es decir, los rostros. ¿Qué idea podían tener los cristianos en los primeros siglos de la Trinidad? Bueno, particularmente Apocalipsis nos da una pista de esto. Jesús envía 7 mensajes a 7 iglesias, fíjense eso, pero cada mensaje finaliza con la frase: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está hablando, Jesús o está hablando el Espíritu? Pues particularmente en los primeros siglos se tenía la idea fuerte de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma mente. Es decir, el Espíritu es Dios, tiene la mente del Hijo, por eso es que es el que sabe las profundidades de Dios, por eso es el que nadie le enseñó. Ah, y se me olvidaba un detalle muy importante, la sabiduría. Uno de los conceptos que sí trata Pablo con bastante detenimiento es Jesús como la sabiduría. La sabiduría, que podemos ver un reflejo cuando dice que es la imagen del Dios viviente, es un eco del libro de sabidurías en el Viejo Pacto, un libro que es parte de la biblioteca sapiencial de Salomón, donde se dice que la sabiduría es la imagen del Dios viviente. Entonces, ya va, ¿Jesús es el Hijo de Dios o es la sabiduría? Cuando nosotros nos vamos a Proverbios, creo, si no me equivoco, que es Proverbios 18, volvemos a ver un eco de la sabiduría. Corríjame si no es 18. Donde dice que ella fue engendrada en la eternidad, que ella estuvo junto a Dios como arquitecto, cuando Él creaba todo. Ella estaba allí con Él. La sabiduría. En cambio, en el concepto gnóstico, la sabiduría es un ente también divino, pero negativo. No, en cambio, en el contexto que Pablo le dice que la sabiduría de Dios es Cristo. Entonces, podría verse como si realmente esa concepción de que el Hijo amado, el Hijo unigénito, por ejemplo, en Juan 1:18, podemos entender que el Dios que nadie ha visto, es el Dios original, es la idea original, es el Padre, y su Hijo unigénito, de entre todos los hijos divinos, entre todos los hijos de la Asamblea Celestial, el único que es genético, eso es lo que significa unigénito, que tiene la misma esencia, la misma genética, el único que es así, es Jesucristo. Y eso se ve reflejado en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, pues fíjense que Hebreos tiene distintas etapas. Se compara a Cristo con todos los pilares del judaísmo. Primero se empieza comparando a Cristo con los ángeles y se demuestra que es superior a ellos. Pero ya va, si entendemos que los ángeles en el viejo pacto son dioses, entonces, ¿qué hace diferente al Hijo de Dios? Pues resulta que es el único Dios que es unigénito. Es el único que tiene la esencia del Padre, es decir, la misma mente, la misma esencia, la misma naturaleza. Los demás no, los demás son creados. Entonces, puede haber una razón por la cual el resto de los dioses se postran a él, porque son menores al Hijo, que es el único a quien a través Dios crea las cosas. Entonces,
bueno, aquí podemos ver la idea bastante clara, pero que particularmente se puede ver reflejada en muchas ideas de la concepción autónoma de la Trinidad. Como tal, el concepto enoteísta en el Nuevo Pacto no era tan común. Sí hay algo muy parecido que Pablo explica en una de las epístolas a los Corintios, donde él habla de los otros dioses que hay en los cielos y en la tierra, pero que para nosotros hay un solo Dios verdadero. Entonces, esa idea ya es monolatrista, pero no choca tanto con el enoteísmo. La diferencia está en que Pablo establece una especie de predominancia de ese Dios cósmico que ahora se ha puesto por encima del resto de la creación y que más adelante en muchos relatos menciona que el mismo Hijo de Dios se va a someter al Padre y todos seremos uno en un solo Dios. Este concepto de la unidad de Dios es muy importante dentro del Nuevo Testamento porque entonces la iglesia pasa a ser precisamente lo que representa dentro del concilio divino, que es una suerte de jueces. De hecho, aquí se puede ver claramente que estos tronos y que estas deidades son jueces del universo junto a Dios. Esta idea pues no está divorciada de muchas concepciones del Nuevo Pacto, pero que particularmente tienen su esencia o tienen su inicio allí por así decirlo, en la cultura judía antigua, o por lo menos en lo que vendría siendo las concepciones entre la literatura del Segundo Templo y lo que vendría siendo los primeros siglos. No olviden lo siguiente, Jesús creció y casi toda la teología y muchas de las cosas que él cita son literatura del Segundo Templo, son opiniones del Segundo Templo, son puntos de vista del Segundo Templo. De hecho, hubo discusiones hasta que estos creen en la resurrección, que estos no, y demás. Una idea que, por cierto, no voy a dejar pasar es la idea de, que es una idea planteada en algunos círculos teológicos, pero que también es muy importante aclarar, es la idea de que la deidad de Cristo se debe a la adopción. Es decir, esto es simplemente una hipótesis, pero plantea la posibilidad de que Jesús pasa a ser hijo de Dios al morir y resucitar. Entonces, obviamente, esta resurrección se parecería bastante al concepto de Enoch, por ejemplo, cuando dice que Enoch nunca murió, o que Elías nunca murió, o que Moisés sí, Moisés aparece en el monte de la transfiguración junto a Elías y junto a Jesús, y es como una especie de Dios, es una especie de deidad, está junto a él, ahí en esa naturaleza divina, lo puede ver, puede dirigirse a él, puede hablar con él. Algunos de hecho han especulado que posiblemente sea uno de los dos testigos. Entonces lo interesante es, ¿no se supone que Moisés murió? Sí, pero ¿por qué está ahí? Bueno, particularmente porque se tenía la concepción de que los mesías o los enviados o los legisladores o las figuras importantes dentro del judaísmo, tras morir, pasaban a formar parte del concilio divino de alguna forma. Menciono lo de Enoch, porque si ustedes leen el libro de Enoch y vieran algunos conceptos del concilio divino que yo explicaría en el seminario, se darían cuenta que Enoch es parte de este concilio divino, se le llama Metatrón, el Metatrón menor, hay otro que es el Metatrón mayor, bueno, estos conceptos cabalísticos, pero aparentemente el Metatrón mayor corresponde al ángel de Yahvé, mientras que el menor es Enoch. Entonces, sí, es transformado en una especie de Dios. Esa idea de que al morir se transforman en ángeles o mensajeros, en dioses, eso es súper común, como yo expliqué ayer con los demonios, es lo mismo, mueren los ancestros, se convierten en una suerte de deidades. Entonces, hay una hipótesis que dice que eso ocurre con Jesús, lo que contradice totalmente el Evangelio de Juan, que aparentemente es un choque directo con esto. El logos es el logos desde que existe, el logos es el logos desde el principio, y el logos se hizo carne. No es que después de su carne se vuelva Dios, al revés, es que siempre fue Dios. Entonces obviamente el Evangelio de Juan tiene esa naturaleza divina muy marcada. Hay otros casos, por ejemplo, en los capítulos finales de Lucas, las propiedades que tiene Jesús, la capacidad de volverse invisible, la capacidad que tiene de volar, por ejemplo, cuando dice al final que fue elevado a los cielos, la capacidad que tiene de atravesar paredes, y que eso no solamente ocurre en los capítulos finales del Evangelio de Lucas, también ocurre en muchas otras partes. Cuando lo iban a tratar de apedrear, dice que él pasó a través de ellos y se fue. Entonces aparentemente tenía una capacidad de desmaterializarse y irse. Entonces estas condiciones que tiene, o por ejemplo, que Lucas en los primeros capítulos dice de la niñez de Jesús, que Jesús ya sabía quién era su padre, no reconocía como padre, jamás reconoció como madre a María y jamás reconoció como padre a José, se atenía a ellos, se sujetaba a ellos, sí, por autoridad dada por Dios, pero no significa que él consideraba que alguno de ellos fuera su padre, nunca lo hizo. Otra idea, por cierto, interesante, antes que se me olvide,
es la respuesta que le da Jesús a Pedro cuando Pedro viene y ataca al siervo del sacerdote, donde le corta la oreja, y Jesús lo mira y le dice, yo podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. Ahí vemos nuevamente un perfil que nos recuerda a, Josué 5, donde habla del príncipe del ejército de Yahvé, que es un guerrero. Entonces, evidentemente, este perfil tipológico de Jesús nunca cambió. Jesús nunca deja de parecerse en características a Yahvé, simplemente que en la naturaleza mesiánica, y antes que se me olvide, esa es una idea muy importante, la diferencia entre león y cordero. Fíjense que cuando aparece el león de la tribu de Judá, que es uno de los 12 ancianos, uno de los 24 ancianos le dice a Juan que no llore, que aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, el anciano lo llama león de la tribu de Judá. Se sabe que el león es, evidentemente, y hay muchas menciones a lo largo del Viejo Pacto donde dice que Yahvé rugirá desde Sión. Entonces esta propiedad bélica de ser un animal combatiente, un animal fuerte y todo eso, está en esa naturaleza del Hijo de Dios. Pero cuando Juan lo mira, ve un cordero. Entonces, esta idea, que yo lo he explicado ya varias veces, implica que Juan lo conoció. Y como Juan lo conoció como hombre, Juan sabe su lado más sencillo, el del cordero. Él ya conoció al cordero, mientras que los demás conocen al león, pero él conoce al cordero. Entonces, simplemente son dos caras de la misma moneda. En ningún momento deja de ser uno del otro. De hecho, chocaría con él y con Yahvé. Algunos dicen que, bueno, que el Shaddai no es Yahvé, sino que es el Padre, porque el Dios él es misericordioso y es bueno, y Yahvé es un Dios de la guerra. Pero si vemos que simplemente es el mismo Dios con una naturaleza un poco más calmada, no quita que tiene la otra cara del amor. ¿Okay? Entonces, eso son referencias a la naturaleza divina de Cristo. Hasta aquí la presentación.